Hola a todos, mi nombre es Damián Filut, vicedirector del Centro de Capacitación Internacional en Educación Aaron Ofri de Mayab. Hoy vamos a hablar de desarrollo sostenible, su desarrollo histórico y su conceptualización para un uso práctico. Vamos a comenzar. Estoy muy contento de ser parte de esta capacitación virtual, de este diplomado virtual, y tratar estas temáticas que son tan relevantes para el mundo en general y para los jóvenes, que son de alguna manera el motor que puede llevar adelante la puesta a punto, la realización de varios de estos conceptos en práctica en nuestras sociedades actuales. El módulo que nos toca tratar hoy es el módulo número 2. Vamos a introducir el concepto de desarrollo sostenible a través de un desarrollo histórico y luego vamos a intentar de caracterizarlo para así poder utilizarlo. Como bien les comenté, yo soy vicedirector de un centro de capacitación. Llegan anualmente algo así como 300 educadores de Latinoamérica, África y Asia, países en vías de desarrollo en general, a capacitarse a nuestro centro. Compartimos experiencia y conocimiento israelí en el mundo de la educación y el objetivo es apoyar el desarrollo de la mejor manera posible. El centro pertenece a Mayab. Mayab es la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y nosotros somos básicamente uno de los entes que hace el trabajo de forma práctica en el área educativa. Y entonces sí vamos a comenzar con este desarrollo, conceptualización de lo que es el desarrollo sostenible. Este es el plan para hoy. Tenemos, como pueden ver, algunos momentos o temas que no podemos dejar de lado, y pueden ver que hay un desarrollo a través de los años de cómo este concepto se va este concepto se va definiendo y pues, se va poniendo a punto. La primera estación que debemos hacer es previa a la cumbre de Estocolmo de 1972 y tiene que ver con el reconocimiento a los académicos que de alguna manera fueron los primeros a dar el llamado de atención al mundo en lo que se refiere a lo que es la sustentabilidad. En aquel entonces no se hablaba tanto de sustentabilidad, pero se hablaba de otros conceptos similares. Dos libros y dos personas o entes que son fundamentales en el desarrollo de este concepto. En libros tenemos La Primavera Silenciosa en el 62 y Los Límites del Crecimiento en el 72. La Primavera Silenciosa fue escrita por esta mujer que ven aquí, Raquel Carson, bióloga marina, ya en ese momento reconocida como científica, y escribe un libro en el cual demuestra la relación entre lo que el ser humano le hace al medio ambiente y cómo el medio ambiente le responde al ser humano, su entorno, cómo le responde a la conducta, vida misma, al estilo de vida del ser humano. En esta investigación, libro, ella habla de los pesticidas químicos que son utilizados en el cultivo de alimentos y cómo estos pesticidas luego tienen un impacto en el desarrollo humano. Creo que vale la pena resaltar que para lo que era esa época y el desarrollo científico de esa época, lo que Raquel Carson presenta es sumamente adelantado. Pero hay dos temas que son los más interesantes en lo que se refiere a la primavera silenciosa. En primer lugar, es la primera vez que se establece esta relación de manera directa. El impacto que tiene nuestra conducta humana en la naturaleza, en el entorno, y cómo este se ve devuelto, cómo regresa al día a día, a la salud y estilo de vida del ser humano. Y la segunda es que es la primera vez que una información de este tipo académica, científica, llega al público en general. Toca la puerta de cada individuo y dice, hay una nueva situación que debemos contemplar. Aunque la situación no es nueva, es la primera vez que alguien realmente nos llama la atención. El segundo libro son Los Límites del Crecimiento, que es publicado en el 72, pero ya casi 10, entre 6 y 7 años antes, en el MIT en Estados Unidos, ya se venía, en lo que se llama el Club de Roma, se venía tratando la temática de las tendencias del comportamiento humano a nivel internacional. En este libro básicamente hace una serie de predicciones relacionadas a lo demográfico, a la industrialización, y quieren demostrar cómo la conducta actual va a repercutir en el futuro. Sobre esto vale decir dos cosas. La primera es que en el 2014 una universidad australiana hizo un chequeo de estas predicciones y realmente en grandes rasgos se cumplieron. Y lo segundo es que se volvió a hacer una segunda edición, segundas predicciones sobre los límites del crecimiento y realmente lo que no fue alarmista, sino que fue real en el 72 cuando fue presentado, también hoy por hoy puede sonar alarmista, pero nuevamente va a probarse lamentablemente si no cambiamos nuestra conducta. Y creo que la palabra conducta va a volver mucho en esta conversación cuando intentemos conceptualizar
lo que es el desarrollo sostenible. Ahora sí, en tema de hitos o hechos internacionales, creo que la cumbre de la Tierra en Estocolmo en 1962 es el puntapié inicial, es el momento en el cual a nivel internacional decidimos hacernos cargo de la temática de desarrollo sostenible. Es la primera vez que no llamamos desarrollo sostenible, pero sí empezamos a entender que existe una relación directa entre el ser humano y su impacto en el entorno en sí mismo. Esta conferencia también, como pueden ver, fue llamada la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Esta relación, como digo, que fue presentada casi 10 años antes, es reconocida y es impuesta en el nombre. En los nombres, como sabemos, hay un peso muy importante. Lo que tiene a continuación son 7 puntos o una parte de los 7 puntos principales que fueron parte o la producción de esta conferencia. Y como pueden ver, en cada una de ellas se focalizan en la conducta humana, en cómo el entorno impacta al ser humano y cómo la conducta humana debe cambiar o debe modificarse para que la repercusión sea menor. Esto, sin lugar a dudas, es uno de los hechos que hasta hoy en día seguimos estudiando y tratando de entender. En lo que se llama repercusiones internacionales fue el momento en que se decidió crear el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, que también tiene un peso, una importancia muy significativa. El segundo hecho que creo que vale la pena resaltar es en 1986, donde se declara o se escribe lo que se llama la Declaración de Derechos al Desarrollo. En esta declaración, que se hace en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se establece una relación directa con los derechos humanos. No se habla de cualquier tipo de desarrollo, sino que se habla del derecho del ser humano de desarrollarse como tal. Ya vemos en el 62 y ahora en el 86 las repercusiones que hay entre el mundo desarrollado y en vías de desarrollo. Como sabemos, en el pasado estos conceptos eran manejados de una manera diferente, se habla de primer mundo, segundo o tercero, pero sabemos que hoy por hoy esos conceptos ya no responden a la realidad en la cual vivimos y no son reales en lo que deberían ser o son las relaciones entre los países o entre la comunidad mundial. Creo que, como digo, lo que vale la pena resaltar sobre esta Declaración de los Derechos al Desarrollo es el derecho de cada ser humano de tener las posibilidades de desarrollarse como tal. Y esto, de alguna manera, ya en el 86 pone un peso muy importante en la comunidad internacional. Pone un peso importante porque le dice al país que ya está desarrollado, que su economía está más altamente desarrollada, que tiene una responsabilidad sobre aquellos que no se están pudiendo desarrollar por limitaciones, que muchas veces, si vamos a un poco de teorías de relaciones internacionales, se ven reflejadas por el control o el mal uso de los recursos por parte de los países desarrollados. Sin lugar a dudas, en el 2016 vemos un llamado de atención nuevamente muy interesante por parte de Navi Pillay, 25 aniversario de esta declaración, y la comisionada de los derechos humanos hace una declaración muy dura, pueden ver resaltado en rojo, es resultado de que se les haya negado el derecho humano fundamental al desarrollo. En este texto que tienen frente a ustedes pueden ver una serie de declaraciones o, por así decirlo, de recriminación a todo lo que no estamos haciendo. Estamos ya 25 aniversario, hoy por 2018, en ese momento 2016, vemos como que algo que en el 86 era tan claro, esa relación directa entre desarrollo internacional y el derecho al desarrollo, pierde un poco el valor cuando una de estas personas nos recrimina o nos demuestra con hechos de que lo que estamos haciendo no realmente respeta al prójimo. Hay mucho de conducta, hay mucho de respetar al prójimo, hay mucho de la esencia humana en el desarrollo internacional, aunque muchos lo vean como algo puramente económico, hay una responsabilidad moral por parte de las naciones de tomar cargo y creo que la comisionada nos hace un llamado de atención en 2016 que vale la pena tomar en cuenta. Pero el hecho fundamental o la línea de tiempo más importante en lo que se llama desarrollo sostenible, sin lugar a dudas, es el informe de Brundtland. Brundtland es el apellido de la persona que vemos hoy por hoy en esa foto. Ella en ese entonces era primer ministro de Noruega. Y por pedido de las Naciones Unidas se genera una comisión donde se quiere analizar la temática del desarrollo humano sostenible o del desarrollo internacional. El informe, al fin y al cabo, va a llamarse Nuestro futuro en común, y va a tener la frase que hasta hoy en día es la más conectada o la que tiene más
más repetida cuando hablamos de desarrollo sostenible. Y dice lo siguiente, como pueden ver en pantalla: el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. En este caso, creo que podemos decir dos cosas sobre esta definición. La primera es que nos deja bien planteado, nos deja bien claro que la realidad en que vivimos hoy no es que la recibimos del pasado, sino que la tomamos prestada del futuro. Creo que es un concepto muy interesante a tomar en cuenta. No es algo de que hoy por hoy nuestros abuelos nos dejaron, nuestros padres nos dejan esta realidad y tenemos que hacer usufructo de la misma, sino que esta realidad que vivimos hoy ya no solamente nuestra, sino que también de los que vienen después. Y por eso tenemos que tener cuidado y contemplar. En el marco académico, cuando se habla de desarrollo sostenible, se trabaja lo que es la intergeneracionalidad y la intrageneracionalidad. La intergeneracionalidad se habla de la igualdad o la equidad dentro de la misma generación, que Damián en Israel pueda tener los mismos derechos de usufructo y de estilo de vida que algunos de ustedes en sus países en Latinoamérica. Eso es dentro de la misma generación. Y la intergeneracionalidad nos demuestra lo importante que es que Damián, que hoy por hoy vive, que vive a su usufructo de los recursos existentes, contemple qué va a pasar con las futuras generaciones y los recursos que van a estar disponibles para ellos. Hoy por hoy vemos que mucho de lo que había ya no hay y mucho de lo que hay no va a haber. Entonces, estos dos niveles de intergeneracionalidad e intrageneracionalidad deben tomarse en cuenta cuando hablamos de desarrollo sostenible. Esta definición va a formar parte de cualquier documento internacional y cumbre hasta hoy en día cuando hablamos de desarrollo sostenible, y es por eso que es tan importante recordarla y tenerla en cuenta en el momento que tratamos esta temática. Se puede decir que cada cumbre superó a la anterior, pero sin lugar a dudas la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 fue un hito que no podemos dejar pasar. No podemos dejar pasar o no podemos dejar de definirlo por varios motivos. El primero, antes que nada, es que es la primera cumbre internacional en estas temáticas luego del final de la Guerra Fría. En todo el periodo previo que vengo describiendo, existe un contexto de Guerra Fría en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética se van enfrentando en diferentes ámbitos, y cada uno tiene un impacto en su jardín, en su pequeño jardín, en sus países que intenta controlar. En el caso de Estados Unidos, obviamente Latinoamérica tuvo el impacto o la influencia de Estados Unidos, y mucho de lo que sucedía en Latinoamérica estaba relacionado con lo que era también la Guerra Fría. En el 92, post-Guerra Fría, las cosas cambian, porque es la primera vez que hay una cumbre en la cual las dos potencias más importantes, que hasta aquel entonces, hasta el 90, se estaban enfrentadas, una deja de existir, la Unión Soviética se transforma, se desarma y existe lo que es Rusia, parece Rusia, y dos, se encuentran en una cumbre para juntos poder llevar adelante diferentes elementos. Como en el resto de los eventos anteriores, hay representación de jefes de Estado, hay representación de la sociedad civil, y eso es muy importante. La presencia en este caso obviamente fue superior a la que tuvimos en 1972, y el producto de la misma, los dos productos más importantes de esta cumbre son la Declaración de Río de Janeiro y lo que es la Agenda 21. Ahora quiero detenerme un segundo en lo que es la Declaración de Río de Janeiro y decir que esta frase que tienen frente a ustedes es sin lugar a dudas una que combina lo antes explicado de la inter y la intrageneracionalidad. Y dice: al fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá construir parte integrante del proceso del desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. De alguna manera, esto cierra una parte muy interesante de lo que es el desarrollo sostenible. Por un lado, incluye todas sus partes. Habla del ser humano, habla de la sociedad, habla del medio ambiente y habla del código en el cual hablamos en temas de desarrollo, que es la economía local. Creo que el principio 4 de la Declaración de Río realmente refleja de alguna manera práctica algo que el informe de Brundtland quiso exponer algunos años antes. Ahora, como dije anteriormente, el programa 21 de Naciones Unidas es, sin lugar a duda, uno de los ejemplares más importantes cuando hablamos de la conferencia de Río del 92. Estamos hablando más de 2.500 indicaciones o sugerencias a tomar en cuenta. Estamos hablando de 40 capítulos en diferentes temáticas.
Si hasta ahora, hasta el momento de Río 92, hablamos de diferentes temáticas y de muchas cosas que debemos hacer, en el programa 21 vemos un documento que explica en cada área lo que debemos hacer, siendo muy ambicioso, queriendo llegar muy lejos y siendo muy ambicioso. Para mí, uno de los hechos más importantes, o de los capítulos más importantes, por mi background, por lo que yo hago, tiene que ver con la educación. La educación de desarrollo sostenible tiene un valor muy importante porque se cree que es una herramienta que no se puede dejar de lado. El capítulo 36 habla del fomento de la educación y la capacitación y la toma de conciencia. La toma de conciencia, que hablamos de cambio de conducta, también tiene mucho que ver. Y ven que estas palabras que voy describiendo a lo largo de la charla, las voy a retomar al final para conceptualizar el concepto en sí mismo. La educación de desarrollo sostenible pretende dar un marco educativo para las generaciones futuras, para que no cometan errores o conductas que las generaciones pasadas, por falta de información o por no entender la importancia de los datos que tenían, no hicieron, no lograron modificar. Vamos a hablar también de los objetivos del milenio y voy a hacer una referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, pero esto creo, sin lugar a dudas, el primer documento que trata de alguna manera de presentar las temáticas que como humanidad, como sociedad, como planeta, debemos trabajar. Del 92 al 2000 pasan muchas cosas, hay otras series de cumbres que no vamos a entrar a profundizar. En el 97 están los tratados de Kioto, que voy a referirme a ellos en unos minutos, pero en el 2000 no puedo dejar de lado que por primera vez se simplifica esa agenda de alguna manera, se encuentran 8 objetivos que como planeta, como sociedad, no como planeta, sino como sociedad, como los seres humanos debemos completar para poder generar un desarrollo sostenible en los próximos años a venir. En ese entonces, en el 2000, había una necesidad de hacer una recapitalización, reentender y diseñar lo que antes había hablado en el 92, y se definen estos 8 objetivos que pueden ver. Estos 8 objetivos al principio son muy bienvenidos y a partir que los años van pasando son muy criticados. Una de las críticas más fuertes que tienen estos 8 objetivos del milenio son que son decididos casi a puertas cerradas, son decididos por un grupo de expertos de las Naciones Unidas y no son decididos en foros como son los objetivos de desarrollo sostenible. Son decididos en marcos mucho más limitados, donde no se escucha la voz de todos los países ni de todos los sectores que deberían estar involucrados. Y esto creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque un par de años más tarde nos vamos a dar cuenta que estos objetivos que están presentados aquí, mayoritariamente, en su mayoría, están focalizados para países en vías de desarrollo, y no para todos los países. Y yo creo, y no soy solo yo, sino cuando nos referimos al mundo de la academia que habla sobre desarrollo sostenible, nos deja bien en claro que es una responsabilidad de toda la humanidad, de toda la sociedad y de todas las naciones. Y en el momento que planteamos objetivos para los próximos 15 años, estos objetivos fueron planeados hasta el 2015, que solamente están apuntando a los países en vías de desarrollo, es un problema. Es un problema porque varios de estos objetivos tienen indicadores, y muchos de esos indicadores ya están superados por muchos países desarrollados. Y entonces, ¿cuál es el valor de generar un objetivo con indicadores que solamente apunta a los países menos desarrollados? El objetivo aquí, o estas cumbres, lo que quieren es generar un trabajo de todos juntos, de todas las naciones juntas, y no solamente de algunos de los países que están en vías de desarrollo, porque es muy fácil que países desarrollados indiquen cuáles son los problemas o los retos y y les digan a los países en vías de desarrollo, hagan su trabajo. No es el objetivo, no es lo que deberíamos hacer. Y es por eso que de alguna manera son tan criticados los objetivos del milenio. La cumbre de Johannesburgo en el 2002 tuvo como objetivo clave hacer una puesta a punto de lo que pasó en Río del 92. Básicamente, mucho no se había logrado, mucho no se había puesto en práctica. Habían pasado 2 cosas muy importantes: los protocolos de Kioto y los objetivos del milenio, pero los países no estaban ratificando y no están poniéndose a trabajar.
Esta cumbre lo que quiere es hacer un llamado de atención y decir a los países, es hora de trabajar, es hora de explicar y poner metas concretas en nuestros planes de trabajo, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Si podemos decir qué logró esta cumbre logró sacudir a la comunidad internacional. Logró sacudir a la comunidad internacional, por un lado, porque puso a Rusia y a Canadá a ratificar los protocolos de Kioto, que tienen que ver con los gases CO2. Y nos puso a todos, esta es la sociedad civil presentando en medio del discurso de Colin Powell, donde de alguna manera le quieren llamar la atención y decir, ustedes, que se consideran líderes del mundo, empiecen a accionar, empiecen a trabajar y a hacer el bien no solamente por ustedes, sino por el contexto en el cual viven, por todos los países que estamos en el planeta Tierra. Entonces, si por un lado la cumbre de Johannesburgo lo que pretendía era despertar y hacer una puesta a punto de lo que se había discutido en el 92, lo logra, pero más que nada nos despierta, o los despierta las naciones desarrolladas y dicen, es momento de ponerse a trabajar de verdad. Y eso es muy importante, porque muchas de las cumbres lo que sucede es que los países llegan, declaran y se van. Y es por eso que fue tan importante que en la declaración de Colin Powell de los Estados Unidos, la sociedad civil le dice, es hora de terminar el juego y ponerse a trabajar por el bien de todos nosotros. Y llegamos de alguna manera, luego de que también se declaró desde 2005 a 2010, el 2005 al 2015, la década de la educación para el desarrollo sostenible, llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible que en el 2012 se empiezan a trabajar, en el 2015 se empiezan a poner en práctica o se espera que se empezaron a poner en práctica en el 2015. Ven que es una gama de objetivos mucho más variada, me imagino que van a hablar más a fondo en los siguientes módulos, pero una de las diferencias más claras con relación a los objetivos del milenio, y eso es lo que dijimos anteriormente, es que están diseñadas para todos, para los países desarrollados y en vías de desarrollo. Todos aquí tienen trabajo, todos aquí tienen tarea, y eso es algo que debemos remarcar y es fundamental para entender lo que es este desarrollo sostenible que se espera a través de estos objetivos, de los indicadores por detrás de cada uno de esos objetivos. Ahora bien, luego de haber hecho esta breve puesta a punto o este breve recorrido histórico sobre los hechos más importantes de la conceptualización de desarrollo sostenible, quiero sí pasar a conceptualizarla o finamente caracterizarla. Esta frase a mí es una de las frases que más me gusta, la dijo un ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el 2007, pero tiene tres características que son básicas en cualquier definición de desarrollo sostenible. La primera es que habla de manos, y cuando habla de manos habla de hacer. Creo que cualquier persona que quiera hablar de desarrollo sostenible tiene que hablar de acciones prácticas. Creo que he presentado en los últimos minutos cómo se pasa de un marco teórico científico a un marcado de objetivos a un propio hacer. Si vemos la Agenda 21, vemos los objetivos del milenio, vemos los objetivos de desarrollo sostenible para lo que nos queda ahora del futuro, son claramente mucho más prácticos. Nos piden, nos exigen de cada uno de nosotros ponernos a trabajar. El segundo habla del futuro. Hay un entender de que esto no termina, sino que depende mucho de lo que hagamos y la repercusión que va a tener en el futuro. Creo que si miramos 20 años atrás, 30 años atrás, era un poco más difícil entender cuán importante es el cambio de las acciones que hagamos hoy para el futuro. Creo que cualquier definición de desarrollo sostenible tiene que contemplar que estamos pensando hacia adelante. Y por último, no pudimos hacer lo correcto. Habla de una responsabilidad sobre la comunidad actual y una conciencia de que la conducta que hemos llevado a cabo hasta entonces no era la correcta. Había un problema en la forma que nos comportamos en relación al entorno. Creo que estas tres variables de acción, conciencia y contemplar el futuro son básicas siempre que hablamos de desarrollo sostenible. Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de dos temas muy importantes que quiero resaltar. Uno, del 3+1, y dos, de estas dos palabritas, de un término evolutivo y transformativo. El 3+1 me refiero a lo que es el marco, lo que es lo social, económico y medioambiental. Decimos 3+1 porque es social, económico, ambiental, en un contexto cultural, pero
no cultural en términos sociales, sino cultural en lo que se refiere a cada uno de nosotros en nuestros países, en nuestros entornos. Hay una palabra que utilizas mucho en lo que es desarrollo sostenible, que es la glocalidad. Pensar global, actuar local. Estas tres esferas, estos tres hemisferios, por así decirlo, social, económico y medioambiental, tienen que tener una caracterización, tienen que tener una repercusión en lo local. Y es por eso que es muy importante entender a cada una de estas dimensiones de una manera local. ¿Cómo de alguna manera puedo tomarlo en cuenta? Y solamente cuando las tomo las tres en cuenta, pero en un contexto, en mi contexto, en cada uno de sus contextos, el desarrollo sostenible tiene relevancia. Ahora bien, si queremos definir este concepto de desarrollo sostenible, me puedo referir a Brundtland, me puedo referir a lo que hoy por hoy definimos en el 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero bajo ningún concepto puedo dejar de lado su caracterización de evolutivo y transformativo. A lo largo de esta presentación lo que intenté mostrarles es cómo este concepto fue evolucionando, fue caracterizándose desde un punto de vista puramente medioambiental a un concepto que tiene que ver con la relación medio ambiente y social, hasta que llega a una intersección entre lo medioambiental, social y económico, y cuando de alguna manera toma un color o un significado muy importante, cuando entendemos que no es uno o el otro o alguno, sino cuando ambas tres dimensiones son contempladas. Y esa evolución se ve claramente en cada una de las cumbres, en cada una de las acciones por parte de las naciones. Por último, transformativo. Transformativo porque, sin lugar a dudas, la conducta del pasado no es relevante hoy por hoy. Hay conductas que tenemos en el pasado que hoy por hoy ya no son bien vistas o entendemos cuál es su impacto en el futuro, en la realidad que vivimos. Espero que esta transformación siga, pero el valor de la conceptualización o de entender que es transformativo tiene mucho que ver con los jóvenes, tiene mucho que ver con el cambio de conducta y cómo los jóvenes pueden ayudarnos a transformar la conducta humana en algo diferente. La conceptualización o el entender el desarrollo sostenible tiene que ver con entender la idea, adoptarla y cambiar nuestra conducta. Hay otros enfoques que de alguna manera pretenden de nosotros otro tipo de cambios, otro tipo de estudios. El desarrollo sostenible, más que nada, lo que quiere decirnos es a cada uno de nosotros, entendamos el entorno en el que vivimos, entendamos quiénes somos y a partir de eso, contemplando el futuro, comportémonos correctamente, comportémonos de una manera sostenible. No es simple, no es sencillo, pero ese es el reto. Y creo que ustedes como jóvenes, sin lugar a dudas, tienen lo que hacer, tienen lo que aportar. En este momento quiero agradecerles por su atención, espero que hayan podido un poco seguir esta línea del tiempo y la conceptualización que intenté presentarles a ustedes. Para mí fue un placer, espero que les sean interesantes las dos tareas que les dejé y las preguntas presentadas para el ejercicio final. Muchas gracias.